Proofread this. Charlotte Langford, de 18 años, creció en una lujosa mansión. Su padre, Marcus, era un hombre autoritario que solo se preocupaba por el poder y por aumentar su fortuna. Controlaba a Charlotte en todo, incluso en su elección de ropa. Ella era como una prisionera en esa casa, siempre bajo su vigilancia. El único lugar al que aún se le permitía ir era los restaurantes de su padre a un día. Marcus le ordenó a su ama de llaves que llamara a Charlotte a su oficina. Charlotte estaba al borde de un colapso mientras caminaba hacia allí. Sabía que cada vez que Marcus la convocaba, significaba que quería que hiciera algo en contra de su voluntad. Adelante, Charlotte, dijo su voz firme y controlada al otro lado, que parecía cortar el aire. Ella entró, tragándose la tensión que crecía con cada paso. Marcus estaba en su lugar habitual, detrás de un escritorio de ébano macizo, que prácticamente lo engullía. Frente a él, pilas de documentos, archivos y contratos estaban cuidadosamente ordenados, un testimonio físico del imperio que había construido, y del que estaba tan orgulloso. Sus ojos calculadores la examinaron con la misma frialdad que reservaba para sus ejecutivos más sumisos. «Padre, querías verme», dijo ella cautelosamente, casi en un susurro. A Marcus asintió Anne Charlotte. «Te casarás con Henry Porter en 2 semanas. Con este matrimonio, consolidarás una alianza que beneficiará a nuestras 2 familias. Es una decisión estratégica que representa un legado y un inmenso poder para todos nosotros». Charlotte lo miró, tratando de mantener la calma mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Ya conocía a Henry, un hombre ambicioso centrado únicamente en su estatus. Para Marcus, él era perfecto en un heredero adinerado, que también creía que las alianzas se construían con dinero e influencia, no con sentimientos. «Padre, no amo a Henry, apenas lo conozco. ¿Cómo puedo casarme con alguien a quien no amo?». La voz de Charlotte tembló mientras contenía las lágrimas. «Los sentimientos son un lujo prescindible, Charlotte. El amor en el que crees es una fantasía. Lo has tenido todo en educación, comodidad, acceso a lo mejor que la vida puede ofrecer. Es hora de que pagues por ello». La interrumpió Marcus con su tono rígido. Anne Charlotte sintió un peso aplastante en el pecho. No era la primera vez que le recordaba que la vida que tenía era, a sus ojos, un favor. Pero esta vez exigía el pago en una moneda que ella no quería ni podía dar. Se sintió humillada, atrapada en la vida que su padre quería para ella. La persona frente a ella no era su padre, sino un hombre calculador y despiadado, incapaz de verla como su hija. «No puedo hacer esto». Las palabras se le escaparon casi sin querer, llenas de un desafío que ni siquiera sabía que tenía. «Si no puedes hacer esto, entonces no puedes ser una Langford». Su voz fue como un martillo de juez. «Y si continúas con esta idea, Charlotte, serás desheredada y te quedarás sin nada. Todo lo que tienes, todo lo que has llegado a ser, es gracias a mis esfuerzos. Recuerda eso. Espero que consideres el peso de tus palabras. Recuerda, el mundo fuera de esta casa no es amable». Aturdida y aún tambaleándose por las palabras amenazantes de Marcus, Charlotte salió de la oficina. Necesitaba espacio, así que fue al restaurante de su padre, el único lugar al que se le permitía ir. Charlotte eligió una mesa en la parte de atrás, lejos de las miradas curiosas. Mientras se sentaba, notó que alguien la observaba. Era alto, con cabello castaño y una mirada atenta. Llevaba un uniforme de camarero, pero había algo en él, una soltura y confianza, que le llamó la atención. Se acercó con una sonrisa discreta, sosteniendo una libreta. «Buenas noches, señorita Langford», dijo con calma, reconociéndola claramente. «Mi nombre es Dylan. ¿En qué puedo ayudarla esta noche?». El tono de Dylan no era sumiso ni temeroso como el de muchos otros que la servían. En cambio, se sentía genuino. Charlotte sintió una ola de sorpresa y curiosidad. Acostumbrada a tratar con personas que solo veían su apellido, se encontró observando a Dylan con interés. «Solo agua, por ahora», respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. Después de un día caótico, la sencillez de su servicio fue como un bálsamo, mientras él se alejaba para buscar su pedido. Charlotte miró a su alrededor. A pesar de todo el lujo del restaurante, la conversación parecía vacía. La risa forzada y todo lo que escuchaba se sentía como parte de una actuación escenificada. A los pocos minutos, Dylan regresó con su agua y, para su sorpresa, se detuvo, como si esperara algo. «Espero que todo esté bien, señorita Langford», dijo con una leve sonrisa. «Es inusual verla aquí sola. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?». Esa oferta de ayuda, aunque inesperada, la tomó por sorpresa. Por un momento, Charlotte quiso hablar sobre la discusión que tuvo con su padre, sobre la sensación de estar atrapada en una vida que no quería, pero se contuvo. Parecía imprudente.
En cambio, decidió hablar un poco, en realidad sí, comenzó con vacilación. Hoy fue un día difícil. Era la primera vez que le decía eso a alguien fuera de su círculo íntimo. Dylan solo asintió, animándola a continuar. Tenía una manera de ser que se sentía digna de confianza, sin apuros ni juicios. Algo raro en el mundo de Charlotte. A veces siento que mi vida fue planeada hasta el más mínimo detalle y que nunca tuve elección. Charlotte desvió la mirada hacia la mesa. Es como si todo ya estuviera decidido y nada de lo que hago realmente importara. Dylan la escuchó atentamente, sin interrumpir. Parecía entender esa sensación de impotencia, lo que hizo que Charlotte se sintiera cómoda, casi como si estuviera hablando con un viejo amigo. ¿Sabe?, dijo después de una breve pausa. La gente a menudo olvida que son más que los planes que otros tienen para ellos. Puede que no sea fácil, pero siempre hay una opción, incluso si es solo sobre lo que harás hoy. La sencillez de sus palabras la conmovió de una manera que no esperaba. Mientras él hablaba, Charlotte sintió una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Ese intercambio, por breve e informal que fuera, pareció ofrecer un atisbo de algo nuevo. Dylan no la vio como un medio para un fin o una alianza. La vio como alguien con sus propias luchas y sentimientos durante el resto de la noche. Dylan iba y venía sirviendo otras mesas, pero cada vez que podía, se detenía en la suya, regalándole una breve sonrisa o una mirada cómplice. Y Charlotte, a pesar de todo, sintió una paz extraña e inesperada. El peso de su conversación con Marques parecía haberse levantado, reemplazado, por un destello de esperanza. Al final de la noche, Charlotte ya se sentía más ligera. Cuando Dylan le entregó la cuenta, le dio una última sonrisa, y Charlotte se encontró, deseando que esa conversación hubiera durado más. Sabía que tendría que regresar a la mansión y enfrentar la realidad, pero ahora había una chispa de algo nuevo y desconocido. Una promesa silenciosa de que la vida podía ofrecer más que elecciones preestablecidas. Después de esa noche, Charlotte no pudo sacar a Dylan de su mente. Algo en la forma en que la había escuchado sin juzgar, sin ningún motivo oculto, la hacía sentirse humana. No solo una extensión de los planes de su padre, era como si hubiera despertado algo olvidado dentro de ella, un profundo deseo de libertad y autenticidad. En los días que siguieron, Charlotte encontró razones para volver al restaurante. Evitaba las horas pico, prefiriendo las tardes tranquilas, cuando tenía más posibilidades de ver a Dylan, sin llamar la atención del personal o de otros clientes. Con cada visita, sus conversaciones se volvían más relajadas y personales. Dylan comenzó a compartir detalles de su propia vida sobre crecer en un barrio modesto, los trabajos que había hecho para ayudar a su madre después de la muerte de su padre, y su sueño de abrir algún día un pequeño restaurante. Estas conversaciones eran un mundo completamente nuevo para Charlotte. Se sintió atraída por la perspectiva práctica de Dylan sobre la vida y, sobre todo, por su determinación de alcanzar sus metas sin la ayuda de nadie. Él era, en todos los sentidos, lo opuesto a Henry y a las personas con las que Charlotte se había visto obligada a asociarse. Sin embargo, la sensación de paz y felicidad que sentía al hablar con Dylan también iba acompañada de una constante sensación de ansiedad. Sabía que si su padre se enteraba, la obligaría a mantener la distancia. Proofread una tarde, después de una conversación más larga de lo habitual, Dylan finalmente hizo una pregunta que Charlotte había temido desde el principio. ¿Por qué vienes aquí sola? No lo tomes a mal. Solo me pregunto, ¿qué busca alguien como tú en un lugar como este a esta hora? Charlotte dudó, buscando las palabras adecuadas. Por primera vez, sintió que podía ser honesta, aunque solo fuera parcialmente. Dylan, fuiste la primera persona con la que he hablado realmente en mucho tiempo. Es como si aquí solo pudiera ser Charlotte, no el apellido Langford. Él asintió lentamente, con una mirada de comprensión que la sorprendió. ¿Sabes? Para mí, tú eres solo Charlotte. Y si sirve de algo, siempre lo serás. Su corazón se aceleró. Había algo en esas palabras que la hacía querer creer que, de hecho, había un lugar para ella fuera del imperio de su padre. Charlotte no quería permitirse la esperanza, pero no podía ignorar la atracción de ese mundo. Dylan parecía abrirle un mundo, donde era libre de elegir su propio camino, un sentimiento que nunca antes había experimentado después de esa tarde. Sus encuentros se convirtieron en un secreto entre ellos. Charlotte comenzó a poner excusas para salir de la mansión, siempre con cuidado de no levantar ninguna sospecha. Cada reunión con Dylan se sentía como un escape al mundo que anhelaba, un lugar donde no tenía que ser otra persona. Con él, se sentía viva. El tiempo volaba cuando estaban juntos. Paseaban por parques escondidos, visitaban mercados locales
Y, una vez, Dylan la llevó a una vieja librería donde pasaron horas hablando de cualquier cosa que se les ocurriera. Con él, Charlotte sintió que tenía la libertad de elegir su propio camino durante una de sus salidas. Charlotte le confió algo a Dylan que nunca pensó que le diría a nadie. Mi padre quiere que me case con un hombre que apenas conozco, alguien a quien no amo, Henry Porter. Para él, es solo un negocio. La expresión de Dylan cambió. Se quedó en silencio por un momento, como eligiendo sus palabras con cuidado. Charlotte, no sé todo sobre tu vida, pero nadie debería obligarte a hacer algo así. No importa lo que tengas o quién seas, la miró con sinceridad y fuerza. Tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Todos lo tenemos. Las palabras de Dylan resonaron dentro de ella. A lo largo de las semanas, se encontró pensando constantemente en ellas. Continuó visitando el restaurante y Charlotte empezó a anhelar esos encuentros cada vez más, sintiendo una punzada de tristeza cada vez que se despedían en esa noche. Al regresar a casa, Charlotte tomó una decisión. Algo dentro de ella había cambiado, algo que ni siquiera el control de su padre podía contener. Estaba claro que Dylan era el ancla que la ayudaba a mantenerse firme, que le recordaba que merecía estar a cargo de su propia vida. No sabía lo que esto significaba para su futuro, pero sabía que necesitaba a Dylan cerca, y sobre todo, sabía que por primera vez estaba lista para enfrentar cualquier consecuencia. El anuncio de la fiesta de compromiso le heló la sangre a Charlotte. A Marques no le importaba su opinión. Para él, era solo un detalle inconveniente. La trataba como a una marioneta, y ahora tiraba de los hilos para atarla para siempre. A un hombre que apenas conocía y al que nunca amaría. La fiesta estaba programada para el mes siguiente, y Charlotte se sintió sentenciada a un destino ineludible. Después de una noche casi sin dormir, la decisión de Charlotte se volvió inevitable. Necesitaba ver a Dylan. Con manos temblorosas, le envió un mensaje sencillo. Por favor, encuéntrame hoy. Chaines. La respuesta llegó rápida y directa a me estaré esperando donde siempre nos encontramos. Salió de la mansión sin mirar atrás, deslizándose entre las sombras como un fantasma. El parque donde se encontraban por la noche estaba casi vacío, y Charlotte encontró a Dylan ya allí, apoyado contra un árbol con una expresión seria y vigilante. Cuando la vio, sus ojos se suavizaron, pero notó el estrés en su rostro. Sin dudarlo, abrió los brazos y Charlotte corrió hacia él, sintiendo un alivio momentáneo, como si ese abrazo fuera el único lugar donde podía respirar. Dylan, yo no puedo más, susurró ella con la voz temblorosa. Mi padre ya está planeando la fiesta de compromiso. Fijó la fecha, y siento que estoy atrapada en una celda de la que nunca podré escapar. Dylan la sujetó por los hombros, tirando de ella suavemente hacia atrás para mirarla a los ojos. Charlotte, no tiene por qué ser así. No tienes que hacer esto solo porque él quiera. Ella soltó una risa amarga, sintiendo la desesperación burbujear en la superficie. ¿Crees que no lo he intentado? Me dejó claro lo que pasará si me niego. Me amenaza, me deshereda, destruirá cualquier cosa que me haga feliz. Dylan se quedó en silencio por un momento. Su rostro se endureció al asimilar sus palabras. Charlotte, ¿qué quieres tú? Olvida lo que él quiere. Olvida lo que todos esperan de ti. ¿Qué quieres tú, realmente? La pregunta la golpeó como una flecha. Por un momento, Charlotte se quedó sin palabras. El peso de toda la presión, colapsando en un solo instante. Había vivido toda su vida bajo expectativas. Siempre había sido la hija Langford. Nunca solo Charlotte, pero mientras miraba a los ojos de Dylan, una chispa frágil pero real se encendió dentro de ella. Quiero elegir. Quiero una vida donde tenga derecho a decir que no, donde pueda estar con alguien que amo. ¿Alguien? Como tú. Dylan la miró con una intensidad que le aceleró el corazón. Sin decir una palabra, la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y Charlotte sintió la calidez y la seguridad de esa conexión. Entonces, ¿ven conmigo, Charlotte? No puedo prometerte una vida fácil, pero puedo prometerte que nunca te obligaré a nada. Serás libre de ser quien quieras, y yo estaré allí contigo. Ella tragó con dificultad. Su corazón latía tan rápido que parecía un tambor golpeando en sus oídos. Una decisión comenzaba a formarse dentro de ella, creciendo como una ola imparable. Lo que él decía era exactamente lo que ella siempre había querido, algo que nunca había creído posible. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas dos veces. Entonces, casémonos, Dylan. Esta noche, antes de que tenga la oportunidad de encerrarme para siempre, los ojos de Dylan se abrieron, tomado por sorpresa por la repentina propuesta. Pero solo dudó por un segundo. Le tomó el rostro entre las manos, y con una sonrisa decidida, dijo, entonces, eso haremos. Estoy contigo.
pase lo que pase. La decisión fue tan audaz que hizo temblar a Charlotte, pero el miedo no la detuvo. Con el coraje alimentado por años de control y sumisión, Charlotte y Dylan se dirigieron juntos a una pequeña capilla en las afueras de la ciudad, donde Dylan conocía a un pastor que oficiaba ceremonias discretas. Cada kilómetro que conducían la alejaba de la mansión Langford y de todo lo que su padre representaba, y el peso sobre sus hombros comenzó a levantarse. La capilla era modesta, casi invisible en comparación con el lujo al que estaba acostumbrada, pero para Charlotte representaba una libertad tan real que apenas podía contener las lágrimas en esa noche. Bajo el suave resplandor de las vidrieras, se convirtió en Charlotte Rowe. En ese momento, sintió como si cada cadena que la sujetaba finalmente se hubiera roto. Al final de la breve ceremonia, salieron de la capilla como marido y mujer, y Charlotte se sintió renacer. Por primera vez, su vida era realmente suya. Sabía que su padre no tomaría la noticia a la ligera, pero eso ya no importaba. Por aterrador que fuera el futuro, sabía que podía afrontarlo ahora con alguien que la veía por quien realmente era. Allí bajo el cielo nocturno, con Dylan a su lado, Charlotte respiró hondo. Saboreando el aire de la libertad, la noticia golpeó a Marcus Langford como una humillación pública. Descubrir que Charlotte se había casado en secreto con un camarero encendió una rabia tan intensa que todo a su alrededor se sentía insignificante. Para él, era una traición imperdonable. La heredera Langford casada con un hombre sin dinero, sin estatus, sin ningún valor estratégico. Su hija, la clave para la expansión de su poder, ahora unida a un don nadie que amenazaba con deshonrar el apellido. Charlotte fue convocada a la oficina, pero esta vez se sintió más como una sala de justicia que como una reunión familiar. Cuando ella entró, Marcus estaba detrás de su escritorio. Tan rígido como una estatua, sus ojos ardían con furia apenas contenida. «Espero que sepas la humillación por la que me has hecho pasar», comenzó, con la voz baja pero goteando veneno. «Casarte con un empleado, alguien sin valor, en secreto. ¿Es esto lo que consideras un acto de coraje, Charlotte? De mantenerse firme en padre. No me casé con Dylan para humillarte. Me casé con él porque lo amo y porque por una vez quería algo para mí misma». Marcus esbozó una sonrisa amarga y la mirada que le lanzó fue de puro desdén. «¿Crees que el amor te sostendrá? ¿Que este sentimiento es suficiente? Bien, ya que estás tan segura, veamos cuánto puede resistir este amor». Se inclinó, con el rostro cerca del de ella. «Me aseguraré de que cada paso que tú y este marido den juntos sea un infierno en vida». Charlotte sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la voz firme. «Puedes quitarme todo, padre, pero eso no hará que me rinda». Él soltó una risa fría. «Quitarte todo, Charlotte. Ni siquiera sabes lo que significa perderlo todo. ¿Pero lo aprenderás?». En los días que siguieron, Marcus cumplió su promesa. No solo cortó todas las tarjetas y el acceso financiero de Charlotte, sino que rápidamente quedó claro que no tenía intención de detenerse ahí. Primero, Dylan fue despedido del restaurante donde trabajaba, un lugar que Marcus había comprado repentinamente con la única intención de sacarlo de un trabajo. La noticia llegó sin previo aviso, como una bofetada. «Está bien, Charlotte», dijo Dylan, apretando su mano con fuerza, con los ojos cansados, pero tratando de ocultar su frustración. «Encontraremos otra manera. No vamos a dejar que esto nos afecte». Pero el siguiente trabajo que Dylan encontró duró menos de una semana. Después de que comenzó a trabajar en una pequeña cafetería, se les informó que el lugar había sido cerrado por problemas legales. Pronto descubrieron que Marcus había usado sus conexiones para presionar al dueño para que cerrara temporalmente. Era implacable y estaba en todas partes, como una sombra que se cernía sobre cada intento que hacían para seguir adelante. Cada nuevo plan de Marcus se sentía como otro cuchillo en el pecho de Charlotte. La vida modesta que intentaban construir era constantemente saboteada. Cada oportunidad prometedora desaparecía misteriosamente, y la tensión comenzaba a sofocarlos. Pronto, Charlotte comenzó a temer abrir cualquier puerta o contestar cualquier llamada, preocupada por la próxima trampa que su padre pudiera haber tendido. Los ahorros que Dylan había acumulado disminuyeron gradualmente, y la incertidumbre comenzó a agotar su esperanza. Charlotte podía ver el peso de la situación sobre los hombros de Dylan, ya que pasaba más horas fuera de casa, aceptando cualquier trabajo temporal no controlado por Marcus. Pero su padre era implacable, siempre encontrando la manera de interferir. Una noche, después de otra frustrante búsqueda de trabajo, Dylan regresó a casa con una mirada oscura y una expresión agotada. «No sé cuánto tiempo más podremos aguantar esto, Charlotte.
dijo con una voz baja y exhausta. Tu padre parece tener el poder de aplastarnos a cada paso. Ella lo abrazó con fuerza, luchando contra su propia angustia. Dylan, encontraremos una salida. No me importa lo que haga, mientras esté contigo. Pero incluso, mientras lo decía, sabía que Marcus estaba decidido a destruir cada parte de la vida que estaban tratando de construir. No solo quería desheredarla, quería verla completamente destrozada en la situación. Continuó empeorando. Al mes siguiente, Marcus logró interferir incluso con el contrato de arrendamiento de su pequeño apartamento. Un día, el propietario se presentó, nervioso, pidiéndoles que se fueran en una semana. No tuvieron más remedio que mudarse sin tener una idea clara de a dónde irían. Por primera vez, Dylan parecía a punto de rendirse. En el silencio de una noche tardía, mientras estaban sentados juntos, se sinceró, agotado. Nunca quise que pasaras por esto, Charlotte. Pensé que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa, pero él es como un monstruo. Se siente como si en cada paso que damos, él está allí para aplastarnos. Charlotte tomó sus manos, sintiendo una mezcla de desesperación y una rabia hirviente dentro de ella. Sabía que su padre estaba probando todos los límites, presionándolos para que se rindieran. Él quería que ella suplicara, que se rindiera, que se humillara y pidiera volver. Dylan, él quiere rompernos. Quiere que se da puro, no low hair. No le daré esa satisfacción. Sin embargo, a medida que sus circunstancias se cerraban a su alrededor, Charlotte supo que tendría que hacer algo. Con cada nuevo acto de sabotaje, Marcus dejó claro que estaba dispuesto a llevar el conflicto a sus límites. Y esa noche, ella resolvió no dejar que Marcus destruyera la vida que ella y Dylan estaban tratando de crear. No sabía cómo enfrentarlo directamente, pero sabía que tenía que encontrar una manera de escapar de su alcance. Al ver la determinación en sus ojos, Dylan le apretó la mano y susurró, «Así es una lucha. Charlotte, estoy contigo hasta el final». Con lo poco que lograron ahorrar después de dejar el apartamento, Charlotte y Dylan se mudaron a un barrio lejano, alquilando una pequeña y sencilla habitación en una casa compartida con otros inquilinos. Era casi irreconocible de la vida que Charlotte había conocido, rodeada de lujo y seguridad, pero con Dylan a su lado, se sentía más cerca de la verdadera libertad que nunca. Aún así, la tensión financiera se hacía cada vez más fuerte. Cada intento de encontrar trabajo era una lucha, y Marcus parecía tener ojos y oídos en todas partes, siempre encontrando formas de bloquear cualquier oportunidad que encontraran. Con poco dinero, comenzaron a aceptar trabajos ocasionales de limpieza y pequeñas entregas. Todo se sentía precario, y Charlotte sintió que cada paso requería una precaución adicional para evitar llamar la atención de su padre a estas alturas. La fatiga era abrumadora, no solo físicamente sino emocionalmente. La presión constante de esquivar la interferencia de Marcus y la incertidumbre de una vida que podían perder en cualquier momento pesaban mucho sobre ellos. Una noche, Dylan llegó tarde a casa, con la ropa polvorienta y la expresión profundamente agotada. «Hoy apenas terminé las entregas», dijo, sentándose junto a Charlotte, que intentaba calcular las facturas que tendrían que cubrir el próximo mes. «He estado pensando, ¿y si nos mudamos a otra ciudad?» Charlotte lo miró sorprendida. «¿Crees que eso ayudaría? Él tiene conexiones en todas partes, y sabe que donde quiera que vaya, intentaré empezar de nuevo». Dylan asintió, pero su expresión era firme. «Lo sé, pero no podemos quedarnos aquí acorralados, esperando el próximo golpe. Necesitamos ir a un lugar donde podamos trabajar sin que nos persigan por cada esquina». Tomó las manos de Charlotte. «Haré lo que sea necesario para que tengamos una vida juntos, lejos de su sombra». Charlotte sabía que tenía razón. Quedarse allí era como esperar una pelea que no podían ganar. Tomaron la decisión esa noche y, con lo que habían ahorrado, compraron billetes a un pueblo más pequeño, esperando tener más anonimato allí. La nueva ciudad era modesta, y lograron alquilar un pequeño estudio, sencillo pero acogedor. Charlotte encontró un trabajo temporal como camarera, y Dylan consiguió trabajo en un almacén, donde las horas eran largas, pero ayudaban a cubrir las facturas. Por primera vez en meses, se sintieron un poco más seguros, libres de la amenaza constante de Marcus sobre ellos. Pero la paz no duró mucho. En menos de 2 semanas, Dylan recibió una llamada de la gerencia del almacén, informándole que su contrato terminaba repentinamente. Era el mismo patrón de antes en Marcus. Se había enterado de dónde estaban, y estaba comenzando a cerrar todas las puertas que abrían esa noche. Cuando Dylan regresó al estudio, estaba furioso. Sus ojos ardían con una mezcla de agotamiento y rabia. «Ya no sé qué hacer, Charlotte», dijo. «No va a parar, no importa a dónde vayamos.
encuentra la manera de destrozarnos. Charlotte, que había tratado de mantenerse fuerte a pesar de todo, sintió una punzada de desesperación extendiéndose por su pecho, pero en lugar de ceder, algo dentro de ella se endureció. Había perdido la cuenta de cuántas veces había imaginado enfrentarse a su padre directamente, pero siempre se había contenido, sintiéndose impotente. Ahora, sin embargo, después de todo lo que había pasado con Dylan, sabía que no podía seguir huyendo. Solo se detendrá cuando se dé cuenta de que ya no puede controlarnos, dijo Charlotte con voz llena de determinación. Dejemos de huir, Dylan. Si quiere un enfrentamiento, lo enfrentaremos. Dylan la miró sorprendido, pero asintió. Estoy contigo, Charlotte. Cueste lo que cueste, lucharemos hasta el final. Al día siguiente, Charlotte fue a un bufete de abogados local y le explicó su situación a un abogado de confianza. Estaba decidida a sacar a Márquez de su vida de una vez por todas, y el abogado accedió a ayudar, advirtiendo que sería un proceso largo y complicado, pero que podría conducir a una orden de restricción que limitara sus acciones e interferencia. Márquez no reaccionó bien a la citación que recibió poco después. Enfurecido, amenazó con llevar la lucha hasta el final, utilizando todo su poder y dinero para hacer las cosas lo más difíciles posible para Charlotte y Dylan. Fue un periodo agotador, lleno de amenazas veladas y presión constante, pero ahora Charlotte tenía algo que él no podía destruir en su propia fuerza de voluntad. A pesar de todos los obstáculos, Charlotte y Dylan siguieron adelante, y cada día junto a él, incluso en los momentos difíciles, demostró que su elección de luchar había sido la correcta. Estaban cansados, agotados, pero juntos, y nada podía quitarles eso. Pasaron meses desde que Charlotte y Dylan comenzaron el proceso legal contra Márquez y, aunque las luchas siguieron siendo intensas, poco a poco sintieron que estaban recuperando el control de sus vidas. Sabían que cada pequeña victoria mermaba el control implacable de Márquez, pero él siempre parecía encontrar una nueva forma de tomar represalias. Sin embargo, Charlotte y Dylan descubrieron algo que cambiaría el curso de esta batalla para siempre a una tarde lluviosa. Mientras revisaba documentos con el abogado, Charlotte encontró un detalle oculto en uno de los contratos comerciales de Márquez que se había hecho público. Algo despertó su curiosidad y le pidió al abogado que investigara más a fondo. En cuestión de días, él descubrió una red de inversiones cuestionables, propiedades compradas a nombre de otras personas y una serie de negocios que Márquez mantenía bajo el radar, supuestamente para evadir impuestos y obtener aún más control sobre su industria. Si esto se investiga a fondo, podría ser un grave problema legal para su padre, explicó el abogado con una expresión pensativa. Y si puede involucrar a una autoridad superior, hay una posibilidad real de que se vea obligado a retroceder. Cualquier escándalo público que involucre su imagen y su negocio podría hacerle reconsiderar su persecución contra ustedes dos. La noticia golpeó a Charlotte como una chispa de esperanza. Por primera vez, tenía algo concreto contra Márquez, algo que finalmente podría darles a ella y a Dylan una oportunidad real de liberarse del control que él tenía sobre sus vidas. Con el apoyo de su abogado, decidieron utilizar esta información como palanca en sí. Márquez seguía interfiriendo en sus vidas, su red oculta de negocios sería expuesta. La reacción de Márquez al enterarse de que su propia hija tenía pruebas capaces de arruinar su reputación fue explosiva. Intentó intimidarlos con más amenazas legales, sugiriendo que las demandas que Charlotte había presentado contra él no tenían ninguna posibilidad de éxito. Pero cuando se dio cuenta de que ella estaba resuelta, Márquez comenzó a ceder. Aunque con una amarga resistencia en una de sus reuniones más tensas, Márquez miró a Charlotte con una mezcla de desdén y sorpresa. Subestimé tu voluntad de luchar, Charlotte, admitió con voz fría. Pero recuerda, al destruir mi imperio, también podrías destruir cualquier futuro que aún estaría dispuesto a darte. Charlotte levantó la barbilla, con una expresión inquebrantable. No quiero tu futuro, papá, quiero el que construyo yo misma, donde no tengo que vivir bajo tus amenazas y manipulación. Por mucho que odiara aceptarlo, Márquez vio que su hija era ahora alguien a quien no podía controlar. Se encontró cara a cara con una Charlotte decidida, que ya no le temía, y que se hacía más fuerte con cada desafío. Finalmente, Márquez asintió con resignación. Está bien, Charlotte. Las palabras salieron con un tono amargo, como si se tragara su propio orgullo. Ese fue el punto de inflexión. La retirada de Márquez permitió a Charlotte y Dylan comenzar a vivir de verdad. Con Lt. Dylan consiguió un trabajo estable en un pequeño restaurante, donde finalmente pudo mostrar sus habilidades culinarias. Juntos ahorraron cada centavo.
y con trabajo duro y dedicación. Finalmente abrieron una pequeña cafetería, un sueño que habían compartido desde el principio, aunque siempre había parecido tan lejano. En ese espacio acogedor y modesto, sirvieron a cada cliente con el cuidado y la autenticidad que los había unido. Charlotte se sentía más feliz que nunca, libre de trazar su propio camino, libre de las cadenas del pasado a un día. Mientras cerraban la cafetería, Dylan la abrazó y la besó suavemente. Lo hiciste, Charlotte. No importa lo que venga. Sé que lo enfrentaremos juntos. Eres la persona más fuerte que conozco. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Y yo no podría haberlo hecho sin ti, Dylan. Me mostraste lo que realmente significa vivir. Por fin, Charlotte era libre y con Dylan a su lado, sabía que tenían un futuro que nadie más podía tocar. En el año que siguió fue transformador para Charlotte y Dylan. Después de todas las luchas, la cafetería que construyeron juntos floreció, convirtiéndose en un lugar de encuentro para la comunidad local, y sus vidas finalmente se sintieron pacíficas y seguras. Charlotte puso su corazón en la cafetería, mientras que Dylan, que dirigía la cocina, experimentaba con nuevas recetas. Eran felices y se sentían realizados, viviendo la vida que habían elegido. Y cada día era una prueba de que todo el dolor y el sacrificio habían valido la pena. Entonces, un milagro llegó a sus vidas. Charlotte descubrió que estaba embarazada. La noticia los llenó de una alegría indescriptible. Por primera vez, sintió que todo estaba completo. Estaba creando su propia familia, algo que ella y Dylan habían construido con amor y coraje. El embarazo marcó el comienzo de una nueva fase de paz y alegría, y la pareja esperó ansiosamente la llegada de su hija, imaginando sus ojos brillantes y el futuro que podrían crear juntos. Pero un día, mientras Charlotte cerraba la cafetería, una figura familiar apareció en la puerta. Marcus Langford, su padre, estaba allí. El aire se puso tenso. Charlotte sabía que él estaba al tanto de su embarazo. Incluso con la distancia entre ellos, seguía siendo un hombre influyente y las noticias siempre llegaban a él. De pie allí, parecía mayor, más cansado, y por primera vez, no tenía esa mirada de control y desdén. En cambio, había un brillo diferente en sus ojos. Ella dudó, pero abrió la puerta. Marcus entró, con el rostro serio pero no hostil. Se sentó en una silla cercana y permaneció en silencio, como si buscara las palabras adecuadas. Charlotte comenzó, con la voz áspera, casi vacilante. Me enteré de la niña. Ella sintió, insegura de qué esperar. Su corazón latía con fuerza. Sintió una mezcla de alivio y miedo, las mismas emociones confusas que siempre sentía a su alrededor, pero esta vez algo era diferente. Parecía vulnerable. He cometido muchos errores, continuó Marcus, mirando sus manos. Toda mi vida pensé que te estaba protegiendo. Pensé que sabía lo que era mejor, que mi amor por ti significaba asegurar tu futuro a mi manera. Pero fui ciego a lo que realmente querías. Ahora veo que no me necesitas para construir tu propia felicidad. Y me doy cuenta de que casi lo arruino todo. Tratando de controlarte, Charlotte sintió un nudo en la garganta. Escuchar esas palabras que siempre había esperado la liberaba de un dolor que había arrastrado durante tanto tiempo. Ver a su padre admitir esto le trajo una paz inesperada. No te pido tu perdón, Charlotte. Solo quiero que sepas que si hay algo que pueda hacer para estar aquí por ti, por tu hija, lo haría. Esta nieta es toda la familia que me queda. El silencio llenó el aire mientras Charlotte asimilaba todo. Nunca había esperado que su padre admitiera sus errores, y verlo allí arrepentido y vulnerable la conmovió profundamente. Papá, dijo con la voz temblorosa, he pasado tanto tiempo aceptando nuestro pasado, avanzando, construí mi vida lejos de todo esto, porque necesitaba vivir mi propia vida sin tu control. Pero, tal vez estoy lista para dejarte ser parte de mi familia, siempre y cuando respetes nuestras decisiones. El rostro de Marcus se suavizó, y ella vio lágrimas asomando en sus ojos, algo que nunca antes había visto. Gracias, Charlotte. Charlotte, es más de lo que merezco. Meses después, Charlotte dio a luz a una niña sana, a la que llamaron Amelia. Su llegada trajo una nueva luz a sus vidas. La pequeña Amelia era una mezcla de sus dos padres, con la dulce sonrisa de Dylan y los ojos profundos de Charlotte. Se convirtió en el centro de sus vidas, una fuente constante de alegría y esperanza para sorpresa de todos. Marcus visitaba regularmente a su nieta, siempre discreto y respetuoso. Con una humildad que impresionó a Charlotte, notó una transformación en Elan, un hombre que alguna vez fue rígido e inflexible. Ahora estaba encantado por la inocencia de Amelia, riendo y deleitándose con cada uno de sus movimientos.
sosteniéndola en sus brazos, parecía más humano que nunca, y, gradualmente, su relación con Charlotte comenzó a sanar. Un día, mientras visitaba a su nieta, Marcus miró a Charlotte con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Gracias, Charlotte, por darme una segunda oportunidad. Ella sonrió, sintiendo finalmente que las cicatrices del pasado estaban sanando. Gracias a ti por elegir estar aquí, papá. Amelia merece saber de dónde viene, y quiero que conozca a un abuelo que ha aprendido de sus errores. El tiempo pasó, y Charlotte y Dylan vieron crecer a su familia con el apoyo tranquilo y genuino de Marcus. La cafetería prosperó, al igual que la vida que habían construido juntos. El pasado finalmente quedó atrás, y el futuro que una vez pareció distante e inalcanzable era ahora su realidad, a una vida llena de amor, familia y libertad. Mientras Charlotte cerraba la cafetería una noche, viendo la sonrisa de Amelia, supo que todo lo que habían soportado, todo el dolor y la lucha, había valido la pena.